de San Marcos, los saluda cordialmente el profesor Wilber Almonte, profesor del curso de Filosofía. Estoy a cargo del servicio de consultas académicas en el turno de la tarde. Mi horario de atención es los días martes de 3 a 5 y los días jueves, como hoy, desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche. Así que los espero para que me hagan llegar sus interesantes preguntas con el fin de disipar sus dudas y profundizar en los aprendizajes que han recibido a lo largo de estas semanas de clase. Bueno, mientras esperamos que algunos estudiantes se unan a esta sesión, voy a compartir el archivo de la semana 9, que es la que se viene trabajando tanto en el ciclo ordinario como en el ciclo especial, y voy a resolver la parte correspondiente a la evaluación. ¿Les parece? Muy bien, entonces eso es lo que voy a hacer. Les pido por favor unos segundos para buscar el archivo. Un ratito, ¿ya? Buenas tardes, profesor. Hola, Araceli, ¿qué tal? Bienvenida a la sesión de consultas académicas. ¿En qué te puedo ayudar? Profesor, respecto a esta semana que tocó sobre la epistemología, Sí. mi profesor un poco que me confundió porque me dijo, bueno, mejor dicho, dijo a todos, si es no me quedó claro si es que la matemática y la lógica es una ciencia pura o es una ciencia aplicada. La lógica y la matemática son ciencias puras, pues. Son ciencias puras. Son ciencias formales, ¿ya? Son ciencias formales porque su objeto de estudio son formas ideales, ¿no? En el caso de la matemática trabaja con fórmulas, con números, ¿no? Lo mismo que la lógica, ¿no? Con signos, fórmulas, etcétera, ¿no? Ambas son ciencias formales o, si se quiere, también son ciencias puras. Sí, profesor. Profesor, también respecto a teoría y ley científica, ¿cuál sería la diferencia? Esa es una muy buena pregunta. Permíteme un ratito, por favor. Dame un segundo, ¿ya? Sí, profesor. Ya. ¿Quieres que comparta el archivo para que te explique, basándonos en lo que dice ese documento, o quieres que te explique así nomás, con mis propias palabras, tratando de ser lo más sencillo? Está bien con el PPT más, profesor. Ya, está bien. Entonces dame un segundo, por favor, ¿ya? Ya, dime si lo puedes ver. Sí, profesor. Ya, mira, aquí en esta parte podemos ver la definición de ley científica y también la definición de teoría científica, ¿correcto? Entonces, voy a leer cada una y luego voy a decirte cuál es la diferencia, ¿te parece? Sí, profesor. Ya, mira, ley científica es una proposición verdadera, mira, es una proposición verdadera que describe una regularidad simple de la naturaleza. ¿Entiendes lo que dice ahí o quieres que te explique? Sí, sí lo entiendo, que sí describe algo simple, nada más. Ya, ¿qué es una regularidad en términos Eh, científicos? ¿Qué es una regularidad? no, no entiendo. Es algo que se repite, que sucede siempre. Por ejemplo, Sí, ¿qué pasa si sueltas un lapicero? Cae, ¿no? sí, Y si sueltas una calculadora, cae. también. Ujú. Y si sueltas una pelota, Es lo mismo. cae, ¿no? Esa es una regularidad, por ejemplo, ¿no? Que todo
lo que nosotros soltamos, ¿no? Cae, ¿no es cierto? Cae, pero eso tiene una explicación, ¿cierto? Y esa explicación la brinda la ciencia, ¿no? Mira, otro ejemplo de regularidad es el día y la noche, ¿no? Al día le sigue la noche y a la noche el día y así por el estilo, ¿me entiendes? Sí, sí. Otra regularidad es que siempre que pones un metal al fuego, ¿qué pasa? ¿Qué dijo, profe? Disculpe. ¿Qué pasa cuando pones un metal al fuego? Se dilata. ¿Perdón? Se dilata, se vuelve más Se grande. dilata, se derrite, Ajá. ¿no? Claro, así es, efectivamente. Entonces, mira, la ley científica es una proposición verdadera. Una proposición es una afirmación sobre algo, ¿no? Una proposición es una afirmación, ¿correcto? Sí, sí. Mediante una proposición tú afirmas o niegas algo. Entonces, ya lo entiendes, ¿no? Es una proposición verdadera que describe una regularidad simple, o sea, Ajá, un hecho pues. simple de la naturaleza, ¿no? ¿Correcto? Sí. Ya, bueno, luego dice, se expresa a través de una proposición universal, claro, porque vale para todos, ¿no? Que revela una regularidad en la naturaleza, bueno. Después dice, es universal porque se aplica a todos los hechos similares ocurridos en cualquier momento. Por ejemplo, siempre que sueltes algo, ese algo cae, ¿no? ¿No es cierto? Eso es universal, ¿no? Sí. Bueno, ahora, aquí dice, ¿a qué se denomina teoría científica? Dice, son proposiciones generales, generales. Ahí tienes una primera diferencia entre la teoría y la ley científica. A ver, ¿cuáles son más generales? La ¿Las teoría. leyes o las teorías? La teoría. Claro, la teoría es más general. Efectivamente, ahí dice, ¿no? Son proposiciones generales sobre los fenómenos, hechos, entidades, relaciones y leyes que estructuran la realidad. Las teorías brindan una explicación sistemática y más compleja. Ahí tienes otra diferencia, ¿no? ¿Cuáles son más complejas? ¿Las leyes o las teorías? Las teorías. Claro, entonces, mira, las teorías científicas se diferencian de las leyes científicas porque son más complejas y más generales, ¿correcto? Si se Sí. quiere, abarcan más casos. O sea, si una ley científica explica una estructura simple, la teoría científica lo que explica es una estructura compleja o una regularidad compleja. ¿Me entendiste o no? Sí, profesor. La ley es más específica y la teoría es más general. Es más general y más compleja, Sí. ¿correcto? ¿Se entendió o no se entendió? Profesor, pero también dice que creo que no sé si la teoría o la ley, uno de ellos se basa en el método. Así dijo mi profesor que uno se basa lo que es así en la ley, en el método científico y el otro no. No, ambos son el resultado de la investigación científica, ambas. Los dos parten entonces del método científico. Pero por supuesto, porque mira lo que dice a ver, mira, acá está, ¿qué es el método científico, no? El método científico, si se quiere, es un conjunto de reglas, ¿no? Eh, Meta quiere decir más allá y odos quiere decir camino, ¿no? Entonces, el método es tener un camino para ir más allá en una investigación, ¿no? Dicho de otra manera, el método científico es un conjunto de reglas para realizar una investigación, un conjunto de reglas, de pasos, si se quiere. ¿Me entiendes? Mira, acá lo Sí. dice. En un sentido más preciso, representa un conjunto de pasos o procedimientos sucesivos que debemos tener en cuenta al realizar una investigación científica. Estos pasos son comenzar planteando un problema, luego postulas una hipótesis, luego sometes a prueba dicha hipótesis, bueno, etcétera, ¿no? Y finalmente examinas los resultados. Mira, primero detectas un problema.
¿correcto? El problema se expresa mediante una pregunta, como por ejemplo, ¿cómo se origina el cáncer de colon? ¿Por qué nacen bebés con microcefalia? ¿No? ¿Qué causas produjeron la desaparición de la cultura chavín o de la influencia de la cultura chavín en la costa del Perú? Bueno, etcétera, ¿no? ¿Ya? Ese es el problema. Luego viene la hipótesis, que es una respuesta probable, es una respuesta tentativa. Tentativa porque con ella tientas, o sea, buscas que resolver el problema, ¿no? Por ejemplo, la desaparición del Imperio Wari fue causada por una crisis climática sucesiva. O por ejemplo, el universo surgió como producto de una gran explosión a la que se conoce como Big Bang. Ya esa es la hipótesis. Ahora, después que formulas la hipótesis, esa hipótesis se contrasta. ¿Qué quiere decir contrastar? O sea, se somete a prueba, se le compara con la realidad. Si la realidad confirma esa hipótesis, entonces la hipótesis en qué se convierte. A ver, dilo tú, Araceli. ¿En qué se convierte la hipótesis? Pues ya en una teoría o ley. En una ley, en una ley, en una ley. Las leyes forman parte de las teorías, ¿correcto? Ah, entonces solamente ley. Claro, se convierte en una ley o también puede entrar a formar parte de una teoría, pues, ¿me entiendes? Ah, Lo que ya, pasa es sí, que no pues, olvides que las teorías son más generales. pero los dos parten del método científico, ¿cierto? Claro, por supuesto, o sea, te lo estoy demostrando con esto, ¿no? Ah, sí, profesor. O sea, mira, por ejemplo, la ley de la gravitación de Newton se compone de varias leyes. La primera, segunda, tercera, qué sé yo, ¿no? Leyes de Newton. ¿Me entiendes? Sí, profesor. Lo que, Profesor, entonces, disculpe, entonces la teoría está compuesto de leyes, ¿se podría decir también así? por supuesto, efectivamente. Las teorías científicas se componen de leyes, efectivamente. Ay, está bien, profesor, sí la entendí todo. Muchas gracias. Mira, otra cosa antes que te vayas. Mira, eh, eh, en las teorías pueden haber aspectos no demostrados aún, ¿me entiendes? Ay, sí, En las teorías, como explican más cosas, ¿no? A propósito, el filósofo Karl Popper decía que las teorías científicas son como redes que lanzamos al mundo, así como las redes de los pescadores, ¿no? Que buscan sí, atrapar sí. un cardumen, ¿no es cierto? Así también las teorías científicas buscan atrapar un aspecto de la realidad. Cuando digo atrapar, quiero decir explicar, ¿no? Un aspecto de la realidad. ¿Me estás comprendiendo? Sí, profesor, la teoría, estudia una parte de la realidad. Claro, exacto. Ahora, Popper decía que las teorías científicas son más potentes en tanto que explican más aspectos de la realidad. ¿Entiendes? O sea, la potencia, la fuerza de una teoría radica en su poder explicativo. Mientras más aspectos de la realidad te explique, más potente es esa teoría, más fructífera, más fértil es esa teoría. ¿Se entendió? Sí, profesor, sí lo entendí. Muy bien. Ahora, te decía, las teorías, debido a su complejidad, pueden tener aspectos comprobados, pero también aspectos que aún no han sido comprobados. ¿Correcto? Sí, profesor. Sobre eso, en su momento, hubo una discusión, ¿no? Por ejemplo, Newton decía de que la ciencia debía ser rigurosa y por lo mismo no debía tener aspectos no comprobados, ¿me entiendes? Ajá, sí, profesor, Eh, ajá. por eso es conocida su frase hipótesis non fingo, hipótesis non fingo, que es una expresión latina que quiere decir
no tengo hipótesis, que se corresponde con su idea de que las teorías no deben tener aspectos no comprobados, ¿no? Pero bueno, hay, digamos, opiniones más flexibles al respecto y eso es lo que ha prevalecido hasta ahora o es lo que prevalece, ¿no? Que las teorías, así como tienen aspectos comprobados, pueden tener aspectos que todavía no se han comprobado, ¿entiendes? Por ejemplo, en la teoría de la relatividad de Einstein, ¿no es cierto? Hay aspectos que solo se han podido comprobar varias décadas después de que esa teoría fue formulada. ¿Entiendes? Sí, sí, profesor. Por ejemplo, de la teoría de la relatividad de Einstein era posible afirmar la curvatura de un rayo de luz en las proximidades del Sol, ¿no? Como luego se comprobó varias décadas después, ¿no? En el momento en el que este genio de la física formuló su teoría, ¿no? ¿Me entiendes? Sí, profesor. Gracias. Muy bien, no sé si tienes otras preguntas o Todo quieres bien, que te profesor. explique otro aspecto. Todo bien, gracias, profesor. Ok, Araceli, encantado de poder ayudar. Ya sabes que mi horario de atención el día de... Bueno, entonces vamos, les decía, a resolver las preguntas de la evaluación, ¿ya? Vamos a proseguir con eso. Vamos con la lectura. Yo he acuñado el término pseudo-serendipia para designar descubrimientos accidentales que logren culminar un camino de búsqueda en contraste con el significado de la verdadera serendipia, la cual describe descubrimientos accidentales de cosas no buscadas. Por ejemplo, Charles Goodyear descubrió el proceso de vulcanización del caucho cuando por accidente dejó un trozo de caucho mezclado con azufre sobre una estufa caliente. Durante muchos años, Goodyear había estado obsesionado con encontrar una manera útil de hacer el caucho. Debido a que fue una casualidad lo que le llevó al proceso exitoso tan diligentemente buscado, yo lo llamo un descubrimiento pseudo-serendípico. En contraste, George de Mestral no tenía ninguna intención de inventar un cierre, velcro, cuando miraba a ver por qué algo se le pegaba estrechamente a su ropa. Bueno, este párrafo ha sido extraído de la lectura Serendipia, Descubrimientos Accidentales en la Ciencia, del autor Robert Royston. Bueno, vamos con la pregunta. Mientras recorría una huaca con el propósito de determinar hasta qué distancia física de dicho edificio arqueológico podían ser hallados en la superficie tiestos decorados, cierto arqueólogo tropezó fortuitamente y cayó a una fosa de casi 1 metro de profundidad. Posteriormente, el científico descubrió que había caído sobre el techo de una cámara funeraria que contenía valiosa información complementaria acerca del universo simbólico de la cultura que él venía estudiando. Aquel suceso, siguiendo la terminología acuñada por Roberts, configuró un descubrimiento de tipo. Bueno, aquí en esta pregunta lo que se nos pide es completar los espacios en blanco, ¿no? Pues el arqueólogo, bueno, ahí hay otro espacio en blanco para completar. Bueno, entonces la respuesta se encuentra en la alternativa B, ¿no? El primer espacio en blanco se completa con la palabra serendípico y el segundo, en verdad, deseaba copiar otro tipo de información, ¿no? Entonces, a ver, voy a leer completo, ¿no? A ver si así nos es más fácil comprender la respuesta, ¿no? Mientras recorría una huaca con el propósito de determinar
¿Hasta qué distancia física de dicho edificio arqueológico podían ser hallados en la superficie y estos decorados? Cierto arqueólogo tropezó fortuitamente y cayó a una fosa de casi 1 metro de profundidad. Posteriormente, el científico descubrió que había caído sobre el techo de una cámara funeraria que contenía valiosa información complementaria acerca del universo simbólico de la cultura que él venía estudiando. Aquel suceso, siguiendo la terminología acuñada por Roberts, configuró un descubrimiento de tipo serendípico. Es la respuesta que se encuentra en la alternativa B, pues el arqueólogo en verdad deseaba copiar otro tipo de información, ¿no? Bueno, interesante la distinción que hace Roberts acerca de aquellos descubrimientos que son descubiertos de aquellos descubrimientos que son hallados de manera accidental, ¿no? ¿No? De manera accidental. Eh, y también interesantes los ejemplos que él pone para ilustrar la diferencia entre el término serendipia del término pseudo-serendipia, ¿no? En aras de la comprensión, la palabra o el prefijo pseudo presente en la palabra pseudo-serendipia significa falso, ¿no? Falso, ¿no? Entonces, el término serendipia describe descubrimientos accidentales de cosas no buscadas por el investigador, como ocurrió con el caso que se muestra en la pregunta que sigue a la lectura que acabamos de realizar. Muy bien, entonces ahora pasamos a la pregunta número 1, al primer ejercicio de clase. Si la epistemología se interesa por la fundamentación filosófica de la ciencia, entonces, por ello mismo, es plausible esperar que sea ella quien nos brinde, por ejemplo, la respuesta está en la alternativa C, distinción clara entre objetividad y subjetividad en las ciencias. Repito, si la epistemología se interesa por la fundamentación filosófica de la ciencia, entonces por ello mismo es plausible esperar que sea ella quien nos brinde, por ejemplo, una distinción clara entre objetividad y subjetividad en las ciencias, ¿no? Veamos la solución. Como la epistemología busca una fundamentación filosófica de la ciencia, es más plausible esperar que ella ensaye, más que aquello que indican las demás alternativas, una distinción entre lo objetivo y aquello que no lo es en el campo de la investigación científica, ¿no? Claro, la epistemología es la rama de la filosofía que se encarga del estudio de la ciencia, ¿no? El método científico, las teorías científicas, ¿no? Los criterios para validar cuándo una teoría es científica y cuándo no lo es, ¿no? Bueno, etcétera, ¿no? Pero también la epistemología reflexiona acerca del problema de la objetividad en la ciencia, ¿no? Ese es un tema investigado por los filósofos dedicados a esta interesante área de estudio. Pasamos a la pregunta 2. Si una proposición como en el universo simbólico andino, el antiguo sistema Seque otorgaba un profundo carácter sagrado al Cusco, es científica, entonces tiene como característica ser, puesto que, claro, aquí hay dos espacios para ser completados, ¿no? Si una proposición como en el universo simbólico andino, el antiguo sistema Seque otorgaba un profundo carácter sagrado al Cusco, es científica, entonces tiene como característica ser, la respuesta está en la alternativa A, falible, puesto que puede ser discutida, descartada, mejorada y o reformulada, ¿no? ¿Por qué? Porque la falibilidad, o sea, la propensión al error propia de las teorías científicas,
es un atributo del conocimiento científico, por lo cual sus proposiciones están expuestas al error y a la posibilidad de ser mejoradas o incluso rechazadas, ¿no? Claro, por ejemplo, el filósofo eh, austriaco Karl Popper sostuvo que la ciencia es falible, ¿no? La ciencia es falible. Las teorías científicas que componen la ciencia son falibles, son perfectibles, ¿no? Entonces, si esto es así, entonces, ¿no? Eh, las teorías científicas pueden ser corregidas, pueden ser mejoradas o también pueden ser rechazadas y reemplazadas por otras, ¿no? Pasamos a la pregunta número 3. Suele asumirse que el conocimiento científico es un producto logrado en base a la aplicación del método científico. Esto es, siguiendo reglas básicas de investigación. Luego, al postularse y después confirmarse cierta hipótesis, presumiéndola un nuevo conocimiento, entonces es correcto esperar que tal hipótesis necesariamente, a ver, voy a volver a leer el enunciado, suele asumirse que el conocimiento científico es un producto logrado en base a la aplicación del método científico. Esto es, siguiendo reglas básicas de investigación. Luego, al postularse y después confirmarse cierta hipótesis presumiéndola un nuevo conocimiento, entonces es correcto esperar que tal hipótesis necesariamente, la respuesta está en la alternativa D, se convierte en una teoría científica sobre el objeto estudiado. Veamos la solución. Si la hipótesis se convierte en conocimiento científico gracias a la investigación, entonces ofrecerá una teoría que permitirá explicar sistemáticamente el problema o aspecto del objeto que era materia del estudio. Repito, si la hipótesis se convierte en conocimiento científico gracias a la investigación, entonces ofrecerá una teoría que permitirá explicar sistemáticamente el problema o aspecto que era materia del estudio, ¿no? Claro, como sabemos, de acuerdo con el método científico, que es un conjunto de pasos o también, si se quiere, un conjunto de reglas, es decir, es un procedimiento, ¿no? Para la investigación que comienza con la detección de un problema, ¿no? ¿No es cierto? Se descubre un problema, luego se presenta una hipótesis, esa hipótesis se contrasta, es decir, se compara con los hechos de la realidad, y si los hechos confirman la hipótesis, entonces se convierte en una ley científica, ¿no? ¿No es cierto? En una ley o una teoría científica, ¿no? Eso es para decirlo de una manera bastante sintética, claro está. Pasamos a la pregunta número 4. Sospechando que se están produciendo algunas anomalías en el mercado bursátil nacional, en aras del entendimiento, el mercado bursátil es la bolsa de valores, ¿no? Lo que ocurre es que la palabra bursátil proviene de la palabra latina bursa, que quiere decir bolsa, ¿no? Sigo entonces, ¿no? Sospechando que se estaban produciendo algunas anomalías en el mercado bursátil nacional, un grupo de economistas decidió realizar un cuidadoso estudio del mismo, el cual arrojó que en los últimos 10 meses los precios de ciertas acciones venían depreciándose debido al ruido político imperante, lo que propiciaba una creciente contracción en la cantidad demandada de las mismas en dicho mercado. En tal sentido, si la economía es una ciencia fáctica, entonces los estudiosos buscaron constatar cómo la magnitud microeconómica observable de aquel fenómeno, es decir, la respuesta está en la alternativa E, el precio decreciente que tales acciones tenían, repercutía en la estabilidad de ese mercado bursátil, ¿no? A ver, vamos a leer nuevamente.
Sospechando que se estaban produciendo algunas anomalías en el mercado bursátil nacional, un grupo de economistas decidió realizar un cuidadoso estudio del mismo, el cual arrojó que en los últimos 10 meses los precios de ciertas acciones venían depreciándose debido al ruido político imperante, lo que propiciaba una creciente contracción en la cantidad demandada de las mismas en dicho mercado. En tal sentido, si la economía es una ciencia fáctica, o sea, una ciencia que estudia hechos, ¿no? No formas, sino hechos, entonces los estudiosos buscaron constatar cómo la magnitud microeconómica observable de aquel fenómeno, cuando se refiere a la magnitud microeconómica se refiere a los precios, ¿no? La microeconomía es la rama de la economía conocida también como teoría de los precios, ¿no? Observable aquel fenómeno, es decir, el precio decreciente que tales acciones tenían, repercutían en la estabilidad de ese mercado bursátil. Claro, entonces, y aquí podemos, en aras del entendimiento, precisar algunas cosas, ¿no? Que el mercado bursátil, o si se quiere, la bolsa de valores, es un mercado en el cual solo se negocia con títulos valores. Se compran y venden títulos valores como, por ejemplo, acciones, ¿no? Que representan la parte de un capital que una empresa tiene, ¿no? Los socios accionistas son dueños de una parte del capital de esa empresa y sus acciones representan precisamente eso, la parte del capital que estas personas tienen en dicha empresa, ¿no? Pues bien, este, el mercado bursátil o la bolsa de valores está sujeta a las leyes del mercado, es decir, a la oferta y la demanda, y está afectada por una serie de factores. Por ejemplo, los problemas políticos que suelen presentarse, ¿no? De cuando en cuando en los países, ¿no? Repercuten, para bien o para mal, en el precio de las acciones, ¿no? Por ejemplo, este, el caos político, ¿no? Las manifestaciones políticas pidiendo, por ejemplo, a las autoridades mayor soluciones enérgicas frente a un problema, soluciones más eficaces frente a un problema. Por eso todo eso influye, por ejemplo, en el precio de las acciones. Pueden originar una contracción en la cantidad demandada de las acciones en dicho mercado, tal como se afirma en el enunciado de esta pregunta. Muy bien, pasamos a la pregunta número 5. Al administrar cierta dosis de carbonato de litio a un paciente en un hospital, un médico psiquiatra no fue debidamente informado de que dicho paciente era alérgico a ese placebo, presentándose en este un cuadro neurológico de convulsiones. En este caso, si la reacción convulsiva se explica por la presencia de dicho carbonato en el organismo del paciente, entonces queda claro que, otra vez, al administrar cierta dosis de carbonato de litio a un paciente en un hospital, un médico psiquiatra no fue debidamente informado de que dicho paciente era alérgico a ese placebo, presentándose en este un cuadro neurológico de convulsiones. En este caso, si la reacción convulsiva se explica por la presencia de dicho carbonato en el organismo del paciente, entonces queda claro que la respuesta está en la alternativa B, fue sometida, fue cometida una falla en relación con la descripción del estado real del paciente, ¿no? Fue cometida una falla en relación con la descripción del estado real del paciente. Bueno, una de las funciones básicas de la ciencia es describir las características del objeto estudiado. En este caso, uno de los rasgos no descritos ni informados era el rechazo que el organismo del paciente experimentaba a la presencia del litio, a la presencia del
Bueno, sobre esto diremos que las funciones de la ciencia o que cumple la ciencia son las siguientes, eso está aquí, ¿no? Primero descripción, luego explicación, predicción y también aplicación. La ciencia describe, es decir, nos dice cómo es un objeto, señala sus propiedades, su duración, sus relaciones, etcétera, etcétera, ¿no? La explicación consiste en determinar la causa o los porqués que provocan un fenómeno, ¿no? La predicción consiste en anticipar un fenómeno, ¿no? Un fenómeno nuevo a partir de una hipótesis. Y la aplicación lleva a la práctica los conocimientos adquiridos por las ciencias básicas generando nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, aquí en el enunciado de esta pregunta, pregunta número 5, lo que se está haciendo es una descripción que es una función, repito, que cumple la ciencia. Pasamos a la pregunta número 6. En un texto de 1970, el epistemólogo austriaco Paul Feyerabend comenzaba señalando lo siguiente: la idea de un método que contenga principios firmes, inalterables y absolutamente obligatorios que rijan el quehacer científico tropieza con dificultades considerables al ser confrontada con los resultados de la investigación histórica. Descubrimos entonces que no hay una sola regla, por plausible que sea, y por firmemente basada que esté en la epistemología, que no sea infringida en una ocasión u otra. Repito, en un texto de 1970, el epistemólogo austriaco Paul Feyerabend comenzaba señalando lo siguiente: la idea de un método que contenga principios firmes, inalterables y absolutamente obligatorios que rijan el quehacer científico tropieza con dificultades considerables al ser confrontada con los resultados de la investigación histórica. Descubrimos entonces que no hay una sola regla, por plausible que sea, y por firmemente basada que esté en la epistemología, que no sea infringida en una ocasión u otra. Esto es, Feyerabend nos explica que los científicos, en el ámbito de su investigación acerca del método científico, la respuesta se encuentra en la alternativa A. Con frecuencia no han venido ciñéndose a seguirlo de modo regular, ¿no? Con frecuencia no han venido ciñéndose a seguirlo de modo regular. Es claro que en su texto, Figueroa señala que con frecuencia han sido varios los científicos que no necesariamente han seguido canónicamente los pasos del método científico y que en el curso de sus investigaciones han roto o no han seguido alguna que otra de sus reglas, ¿no? Precisamente esta pregunta, digamos, contiene una parte de lo que Feyerabend escribe en su obra Tratado contra el método o simplemente contra el método, ¿no? Obra que en su momento generó gran controversia, ¿no? Por lo que allí postulaba tal autor, ¿no? Que en la ciencia no hay un método y que la ciencia no es el conocimiento por excelencia como se ha creído siempre, ¿no? O bueno, como se creía. Muy bien, entonces, interesante la pregunta. Pasamos a la pregunta número 7, ¿no? Henri Poincaré, un prestigioso filósofo de la ciencia francés, escribía en 1902 que la experiencia es la única fuente de la verdad. Solo ella puede enseñarnos algo nuevo, solo ella puede darnos la certeza. He aquí dos afirmaciones que nadie puede discutir. Poincaré en Henri, la ciencia y la hipótesis. Si estas consideraciones de Poincaré son correctas, entonces cabe afirmar de él que, voy a volver a leer,
Henri Poincaré, un prestigioso filósofo de la ciencia francés, escribía en 1902 que la experiencia es la única fuente de la verdad. Solo ella puede enseñarnos algo nuevo. Solo ella puede darnos la certeza. Y aquí dos afirmaciones que nadie puede discutir. Si estas consideraciones de Poincaré son correctas, entonces cabe afirmar de él que la respuesta se encuentra en la alternativa E. Su pensamiento epistemológico muestra afinidad ideológica con el empirismo, ¿no? Del texto de Poincaré fluye claramente su adhesión ideológica al empirismo en la medida que concibe la experiencia como la única fuente de la verdad. Claro, como hemos visto, ¿no? El empirismo es una corriente filosófica que se desarrolló en la etapa moderna de la filosofía, esto es en el siglo XVII, ¿no? Eh, los representantes más importantes de esta corriente son el filósofo inglés John Locke, el filósofo escocés David Hume, entre otros, ¿no? Bueno, como sabemos, el empirismo eh, no admite más verdad que la que proviene de la experiencia, ¿no? Sostiene que todo conocimiento surge con la experiencia y que no hay nada en nuestro entendimiento que antes no haya estado en nuestros sentidos, ¿no? Mutatis mutantis, en tal sentido, Poincaré, cuando sostiene que la experiencia es la única fuente de la verdad y que solo ella puede enseñarnos algo nuevo, solo ella puede darnos la certeza, lo que está haciendo es mostrando afinidad con las ideas del empirismo. Muy bien, y para finalizar, vamos con la pregunta número 8. Indique usted el valor de verdad de cada proposición siguiente referida al dominio de la epistemología, ¿no? A ver, uno, un estudio etnográfico de la religiosidad entre los Huitoto es de carácter fáctico. Repito, un estudio etnográfico de la religiosidad entre los Huitoto es de carácter fáctico. Bueno, resulta que esta proposición es verdadera, dado que eh, eh, La- las ciencias pueden ser de carácter formal o fáctico. Formal quiere decir que estudian formas, ¿no? Fáctico cuando se orientan al estudio de los hechos, como en el caso que la proposición que acabo de leer señala, ¿no? Un estudio etnográfico de la realidad entre los huitotos es de carácter fáctico, obviamente, ¿no? Porque está estudiando un hecho real, ¿no? Un hecho objetivo, ¿no? Dos, primero se formula una hipótesis, luego se ve a qué objeto se puede adecuar. Bueno, eso es falso porque de acuerdo con el método científico, primero se detecta un problema, luego se formula la hipótesis. La hipótesis es una respuesta tentativa o probable que busca solucionar el problema. Luego la hipótesis se contrasta, es decir, se somete a prueba, se compara con los hechos de la realidad, ¿no? Si esa hipótesis, este, si esa hipótesis es corroborada por los hechos de la realidad, entonces esa hipótesis se convierte en una teoría científica, ¿no? Pero aquí se ve que ¿a qué objeto se puede adecuar? No, de ninguna manera, eso es falso. Tres, la formalización lógica de una teoría científica extensa facilitará su evaluación. Bueno, eso es verdadero. Las teorías científicas, para una mejor comprensión y evaluación, han de formalizarse en términos lógicos, ¿no? Tienen que formalizarse, es decir, convertirse en una fórmula, ¿no? En una fórmula. A propósito, y aunque le suene un poco difícil de creer, a veces, ¿no? Las teorías científicas que se expresan con una fórmula tan simple, ¿no? Son las que tienen un poder explicativo tremendo
tal como lo que ocurre con la teoría de la relatividad de Einstein, ¿no? O por ejemplo, energía es igual a masa por aceleración al cuadrado. Miren, una fórmula tan simple que explica un aspecto tan importante de la realidad, ¿no? Muy bien, entonces eso es todo en lo que concierne a los ejercicios de la semana número 9, que es la que se viene trabajando tanto en el ciclo ordinario como en el ciclo especial. Voy a dejar de compartir y estoy a la espera de que ingresen estudiantes para que me formulen sus preguntas. Gracias. Hola Tracy, ¿qué tal? Bienvenida a Consultas Académicas. ¿En qué te puedo servir? Buenas tardes, profesor. Tenía una consulta acerca de una pregunta. ¿Me la puedes enviar a través del chat? Voy a intentar, a ver. A ver. Disculpe, profesor, no sé si ya se puede visualizar. No ha llegado Tracy. Es la pregunta número 96. La pregunta número 96, pero no me ha llegado nada al chat. En todo caso, si la puedes leer. Ah, ya, ya, ahora sí. Tenía más que nada la duda porque dicen que el ad verecundiam es más o menos cuando una autoridad tiene, o mejor dicho, cuando se le atribuye a una autoridad la palabra para demostrar el tipo de falacia, pero en el problema se nombra a una cantante famosa. Entonces, no sé si como autoridad, entre comillas, autoridad, se podría decir que ella es parte de eso, o sería ad populum. A ver, déjame leerla. Lo que pasa es que sea. Ya, ahora sí, mira. ¿Es la pregunta 96? Sí, profesor. A ver, déjame leerla, por favor. En un debate universitario se discute sobre la problemática social y política.
Por un lado tenemos a Luis, quien sustenta su posición en, en lo que sostiene una cantante famosa. Mira, o sea, Luis sustenta su posición basándose en lo que sostiene una cantante famosa. Hasta ahí está claro, ¿no? Sí. En cambio, Juan defiende que su postura es válida porque sufrió injusticias en su vida, ¿no? Es válida porque sufrió injusticias en su vida. Ya, entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es la C. Ad verecundiam ad misericordiam. Mira, lo que ocurre es lo siguiente. La falacia ad verecundiam es la que se comete cuando recurres a la autoridad de algo o alguien, ¿no? Pero que no necesariamente tiene competencia en el asunto en el que se le invoca. ¿Me dejo entender? Sí, profesor. Por eso te decía, ¿no? Luis sustenta su posición basándose en lo que sostiene una cantante famosa, ¿ya? Sobre cuestiones políticas y sociales. Bueno, la cantante puede tener mucha competencia en su rubro, ¿no? Que es la música, pero no necesariamente en cuestiones sociales y políticas. ¿Me entiendes? Sí, profesor. Entonces, no importa que sea de diferentes rubros, o sea, en este caso que ella sea una cantante y que se esté hablando de algo político y social, para que No, Luis no, se pueda basar en eso, ¿no? no, porque o sea, la falacia de Berechivian, repito, se comete cuando recurres a la autoridad de algo o de alguien que no necesariamente tiene competencia en el campo en el que se le menciona, ¿no? Sí, Es está como si bien. yo te, es como si yo te dijera que todos debemos creer en Dios porque Einstein era creyente. No quiero decir que sea así, simplemente es un ejemplo, ¿no? Entonces yo te dijera, todos debemos creer en Dios porque el genio de la física, el padre de la relatividad, Albert Einstein, creía en Dios. Ya, pues Einstein puede ser un genio en la física, ¿no? Pero sobre estas cosas que tienen un carácter metafísico no tiene competencia, ¿no? ¿Me entiendes? Sí, porque, bueno, no, como usted mencionó, no tendrían un rubro como que en el que ellos coincidan, sin embargo, sí se puede basar en que Einstein era creyente. Claro, él puede haber sido creyente. Bueno, hay estudios sobre si fue creyente o no, ¿no? Aunque dicen de que él era panteísta, ¿no? Él tenía una postura afín a la de Spinoza, a Baruch de Spinoza, ¿no? O sea, era panteísta. El panteísta es aquel que sostiene que Dios está en todo lo que conforma la naturaleza, ¿no? Tanto, todo es Dios, ¿no? ¿Me entiendes? Sí, profesor. Y también tenía otra duda, que es la pregunta 95, que también, si no me equivoco, sale en la foto. ¿Ya? A ver, déjame leerla. Dice, quien evada impuestos será condenado a pena privativa de la libertad entre 5 a 10 años y al pago de una multa. Juan ha evadido impuestos, por lo tanto debe ser condenado a pena privativa de la libertad entre 5 a 10 años y al pago de una multa. A ver, otra vez. Quien evada impuestos será condenado a pena privativa de la libertad entre 5 a 10 años y al pago de una multa. Juan Pérez ha evadido impuestos. Por lo tanto, debe ser condenado a pena privativa de la libertad entre 5 a 10 años y al pago de una multa. Lo expuesto es un ejemplo de argumento. ¿Cuál es la respuesta? ¿Deductivo o implícito? Yo había puesto que era implícito porque no dicen
bueno, no dice o mejor dicho, acá da como ejemplo a Juan Pérez, pero no habían mencionado como tal el nombre. Es que me confundió un poco porque, por ejemplo, en la argumentación semana 7 dice que lo deductivo es una dependencia entre las premisas y la conclusión. O sea, para ti es implícito. Sí, pero en la respuesta Es da deductivo. como si fuera algo deductivo, entonces quería Es que me que explique. es un argumento deductivo. Mira, este argumento es muy similar a este otro, al archiconocido, si todos los hombres son mortales y Sócrates es hombre, a ver cuál es la conclusión. Dilo tú. Si todos los hombres son mortales, Sócrates es primera mortal. ¿perdón? Si todos los hombres son mortales y Sócrates es hombre, entonces Sócrates es mortal. Ya, pues es lo mismo o no es lo mismo. Sí, Es lo mismo, ¿no es cierto? sí, sí es lo mismo. Ya, ahora, ¿sabes por qué te ponía este ejemplo? Para que entiendas que un argumento deductivo es aquel que parte de lo general. Mira, los argumentos deductivos van de lo general a lo particular y los inductivos van de lo particular a lo general. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, pero ¿podría dar un ejemplo, por favor? Te acabo de dar uno. Mira, el argumento deductivo, repito, va de lo general a lo particular. Parte de una premisa general para derivar en una particular. Mira, analiza. ¿Cuál es la primera premisa? Quien evada impuestos será condenado a pena privativa de la libertad entre 5 a 10 años y al pago de una multa. Esa es la premisa general, ¿no? Luego se añade una premisa particular. Mira, Juan Pérez ha evadido impuestos. Un caso particular, ¿no? ¿No? Por lo tanto, si Juan Pérez ha evadido impuestos, entonces debe ser condenado a una pena privativa de la libertad entre 5 a 10 años y al pago de una multa, que es lo que está de arriba. ¿Me entiendes o no? Sí, o sea que la primera premisa va de la mano con la segunda, porque la segunda es una premisa particular y la primera es algo más generalizado. Claro, y aparte la segunda premisa es como el puente para llegar a la conclusión, ¿no? Es muy similar a este otro que te puse hace un momento, ¿no? Si todos los hombres son mortales, eso es lo general, ¿no? Todos los hombres son mortales. Y luego viene el caso de Sócrates. Sócrates es hombre. ¿Cuál es la conclusión? Que Sócrates es mortal, pues, ¿no? ¿No es cierto? Es muy parecido, ¿cierto? ¿O no es así? Sí, sí, Ahora, te voy a poner un ejemplo de inductivo para que la tengas clarita. ¿Me permites? sí, profesor. Mira, a ver, hoy día estamos jueves, ¿no? Ya, el lunes Marisol caminaba por la avenida Tacna y se encontró 10 soles. El martes Wilber caminaba por la avenida Tacna y se encontró 10 soles. El miércoles Tracy caminaba por la avenida Tacna y se encontró 10 soles. Conclusión, es probable que todas las personas que caminen por la avenida Tacna se encuentren 10 soles. ¿Se entendió? Sí, ahí sería de lo particular a lo A general, lo ¿verdad? general, claro. Partimos de la observancia de hechos particulares. Primer hecho particular, Marisol caminaba por la avenida Tacna y se encontró dinero. Otro hecho particular que se le suma, Wilber caminaba por la avenida Tacna y se encontró dinero. Y así, ¿no? Podemos sumarle otra. Y concluimos en algo general. Todo aquel que camine por la avenida Tacna es probable que se encuentre dinero. ¿Se entendió? Sí, profesor, muchas gracias. Entonces, en conclusión, la diferencia entre los razonamientos deductivos e inductivos es que el deductivo va de lo general a lo particular. El inductivo es a la inversa, va de lo particular a lo general.
Otra cosa importante que dice en el boletín de la semana 7, que es donde se trabajó este tema, que en el caso de los argumentos deductivos, ojo, en el caso de los argumentos deductivos, la verdad de las premisas pasa necesariamente a la conclusión. La verdad de las premisas pasa con carácter de necesidad a la conclusión, ¿no? En cambio, en los argumentos inductivos, la verdad de las premisas no pasa con carácter necesario, solo probabilístico, solo probable, ¿no? ¿Recuerdas lo que dije? Es probable que todos los que pasen por la avenida Tacna se encuentren dinero. ¿Se entendió o no? Sí, sí se entendió. Por ejemplo, los deductivos, como dije en un inicio, entonces sería que hay una relación de dependencia entre las premisas y las conclusiones. Y en los inductivos sería algo más Más que independiente. de dependencia es de necesidad, porque, vuelvo a repetir, la verdad de las premisas pasa necesariamente a la conclusión. Si las premisas son verdaderas, la conclusión será necesariamente verdadera. ¿Está claro? Sí, En cambio, en los argumentos inductivos, la verdad de las premisas solo pasa de manera probable a la conclusión. Esa es la diferencia. entonces en los deductivos, como dijo usted, las premisas necesariamente van a hacer que la conclusión sea verdadera. Pero Así en es. los inductivos, las premisas pueden ser Nunca por verdaderas, la nunca, por conclusión más casos, probablemente. claro, por más casos que tú observes de algo, la verdad nunca va a ser absoluta o necesariamente verdadera. Siempre va a ser probable. Está bien, profesor, muchas gracias. Y esa es la razón por la cual Popper rechaza el inductivismo en la ciencia, pues. No sé si tú ya has recibido tus clases de filosofía de esta semana. Ah, no, perdón, creo que es en la semana 10, perdóname, donde vamos a trabajar las teorías epistemológicas de Popper, de Feyerabend, de Thomas Kuhn. Bueno, cuando lleguemos a eso, ahí vas a ver cómo es que Popper rechaza el inductivismo en la ciencia, porque él dice que las teorías científicas no pueden estar basadas en la inducción. ¿Por qué razón? Porque por más casos que observemos de algo, nunca podemos afirmar de manera absoluta que ese algo es verdadero. ¿Me entiendes? O sea, es como si, por ejemplo, este, yo dije, veo un cisne blanco y mañana veo otro cisne blanco y luego veo otro cisne blanco y así y concluyo, todos los cisnes son blancos. Popper te diría, no, 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 un ratito, por más casos significativos, por más número de casos significativos que tú veas de cisnes blancos, nunca vas a poder afirmar de manera absoluta y concluyente y definitiva que todos los cisnes son blancos. Y la experiencia le dio la razón, porque hasta su época se creía que todos los cisnes eran blancos, hoy sabemos que no es así, hay cisnes negros. Pero ¿a qué voy? A que según Popper, la inducción, la inducción no puede ser la base de la ciencia, ¿no? Y justo había una pregunta de eso en uno de los exámenes del ciclo anterior y uno de los ítems decía que Popper asumió la verificación como criterio de demarcación. Eso sería verdadero entonces, ¿no? No, el criterio que asume Popper es la falsación. La verificación es un criterio eh, que sostuvieron los neopositivistas, los filósofos del Círculo de Viena.
¿En qué consiste la verificación? En probar que el contenido de una proposición se corresponde con los hechos, ¿no? Si yo digo todas las nubes son blancas y veo que todas las nubes son blancas, entonces esa proposición es verdadera, ¿no? ¿Me entiendes? Esa es la verificación. Pero Popper, debido a la crítica que le hace a la inducción, él dice que nunca podemos probar de manera definitiva y concluyente que algo es verdadero. Este, como eso es así, o sea, porque por ejemplo, yo nunca podré decir todos los cisnes son blancos, todos los metales se dilatan con el calor. Nunca, nunca voy a poder decirlo, porque nada impide que en algún momento, en algún lugar, encontremos un metal que no se dilate con el calor, o encontremos un cisne que no es blanco, como de hecho ocurrió, ya te dije, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, Popper dice, como no se puede demostrar la verdad de una teoría de manera definitiva y concluyente, lo mejor que podemos hacer es, en lugar de probarla, intentemos refutarla. De tal manera que bastará un solo caso, bastará un contraejemplo para decir que esa teoría no es científica. Si la teoría dice que todos los cisnes son blancos y yo encuentro un cisne negro, entonces esa proposición ya no es científica. ¿Entiendes? Sí, entonces sería, como usted dijo, por lo del principio de la falsación, no de la verificación, porque Exacto, la verificación fue defendida por el Círculo de Viena, por los filósofos del Círculo de Viena. y una última pregunta, que es básicamente también del tema de Popper, que habla acerca de si la refutabilidad divide a las ciencias empíricas de otros saberes. La refutabilidad divide a las ciencias de otros saberes. Eh, claro que sí, o sea, ese es su criterio demarcatorio, ¿no? Entonces, en principio, la demarcación divide a la ciencia de la pseudociencia, en principio, ¿no es cierto? A la ciencia de la pseudociencia. Sí, Eh, ¿Qué es científico y qué no es científico? ¿Qué teorías son científicas y qué teorías no son científicas? ¿No? Entonces, en principio eso, entonces es un criterio para demarcar, ¿no? O sea, para determinar el área de la ciencia y el área de lo no científico, de la pseudociencia, ¿no? entonces se podría decir que Popper sostiene que la pseudociencia sí puede ser refutada, porque son diferentes a los otros tipos de ciencias. Eh, claro, en principio, mira, para que una teoría merezca el calificativo de científico, según Popper, debe poder ser refutable, ¿ya? Eso en principio, ¿ya? Ninguna teoría puede adjudicarse ese título si al menos en principio no se puede falsar, o sea, refutar, ¿no? Falsar o refutar es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, esa es la razón por la que Popper rechaza tanto en el marxismo como en el psicoanálisis muchos aspectos porque él considera que no son falsables y por lo mismo considera que son pseudocientíficos, ¿no? Pese a quien le pese, le duela a quien le duela, porque tú sabes que el marxismo siempre se ha arrogado ser una teoría científica, ¿no? Pero Popper dice de que tanto en el marxismo como en el corazón del psicoanálisis hay muchos aspectos que no son falsables, que no se pueden refutar. Y para que algo sea científico, al menos en principio, tiene que poder ser refutado. Te voy a poner un ejemplo. Si yo digo, mañana va a llover al mediodía, bueno, eso sí se puede falsar, ¿no es cierto? ¿No? Porque, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Bueno, esperar a mañana para ver si es que llueve o no llueve, ¿no? Es probable que... Pero si yo digo,
es probable que mañana llueva al mediodía. Ya, ese es probable hace imposible la falsación, impide la falsación, porque no es lo mismo decir mañana lloverá al mediodía que decir es posible, ¿no? Porque si no llueve, yo digo, no, pero yo dije que era posible, yo no afirmé nada, ¿entiendes? Claro, no se podría refutar. Exacto. ¿Es la primera vez que ingresas a este servicio? Sí, profesor, es la primera vez. Bueno, ya sabes que puedes hacerlo cuando gustes. Mi horario de atención es por las tardes, los días martes de 3 a 5 y los días jueves de 5 de la tarde a 7 de la noche, así que te invito para que participes y por tu intermedio, si es que conoces a otros estudiantes que están matriculados en el actual ciclo, les pasas la voz para que ingresen. Y si no pueden, las grabaciones están disponibles para ustedes, ¿no? ¿Por qué? Porque con alumnos y sin alumnos yo siempre resuelvo las preguntas de la semana que se viene desarrollando, ¿no? Sí, profesor. Bueno, muchas gracias igual. Gracias a ti, Tracy, un gusto de conocerte y ya sabes, estás invitada siempre, ¿ya? Gracias, profesor. Igual un gusto. Buenas noches. Cuídate mucho, un abrazo, hasta luego. Gracias, hasta luego. El profesor, Hola Melody, ¿cómo estás? Buenas tardes. buenas tardes. ¿En qué te puedo ayudar? Le envié mi pregunta por el chat, creo. Quería la 8 y las claves de esta semana. Ya, a ver, dame un segundo, por favor, ¿ya? Ya, te explico la 8, pero para ello voy a compartir mi pantalla, ¿ya? Ya, pregunta número 8. Voy a leer el enunciado. Indique el valor de verdad de cada proposición referida al dominio de la epistemología. Número 1. Un estudio etnográfico de la religiosidad entre los Witoto es de carácter fáctico. Bueno, esta proposición tiene carácter fáctico porque lo fáctico es lo que se refiere a los hechos reales. Ya, si tú recuerdas, eh, dijimos que la ciencia se clasifica en razón de varios criterios, ¿no? Por ejemplo, de acuerdo con el objeto de estudio, las ciencias pueden ser formales o pueden ser fácticas. ¿Cuáles son las ciencias formales? Las que estudian entes ideales o formas, como por ejemplo la matemática y la lógica, ¿no? Su objeto de estudio son los números, las fórmulas, ¿no es cierto? Los esquemas, ¿no? En cambio, las ciencias fácticas se refieren a hechos reales, ¿no? Como por ejemplo la religión, la ciencia, la cultura en general, es un hecho real, ¿no? ¿Se entendió, Melody? Sí, Pasamos a la segunda proposición. Primero se formula una hipótesis, luego se ve a qué objeto se puede adecuar. No, pues ese es un disparate, ¿no? Porque mira, el método científico es un procedimiento, o sea, un conjunto de reglas, un conjunto de pasos para realizar una investigación. Eh, ¿Cuáles son los pasos del método científico?
Primero tienes que determinar un problema, ¿no? Luego formular una hipótesis, que es una respuesta probable con el que buscas solucionar el problema en cuestión. Luego viene la contrastación, que es la etapa en la cual la hipótesis se somete a prueba, o sea, se comprueba con los hechos de la realidad para ver si estos confirman la hipótesis o la rechazan, ¿no? ¿Correcto? Si los hechos de la realidad comprueban la hipótesis, entonces esta se convierte en una ley científica. ¿Se entendió hasta ahí o no? Entonces esa parte que dice que se ve a qué objeto se puede adecuar sería y problema, ¿no? Claro, pues, eso es absurdo, pues, ¿no? Claro. Es Ujú. absurdo, ¿no es cierto? Este, primero tú lo que tienes que hacer es detectar un problema. Y en razón de ese problema es que propones una hipótesis. ¿Está claro eso? Sí, profe. Y la tercera proposición es la formalización lógica de una teoría científica extensa facilitará su evaluación. Obviamente, ¿no? Es verdadera. La formalización consiste en convertir las teorías científicas en fórmulas, pues, ¿no? ¿No? Te pongo un ejemplo ya bastante trivial, pero creo que es útil, ¿no? Por ejemplo, la fórmula E es igual a m por c al cuadrado, ¿no? Energía es igual por masa por aceleración al cuadrado. Mira, es una fórmula tan simple, ¿no? Tan simple, pero que explica, eh, digamos, aspectos tan importantes, ¿no? De la realidad. Ahí te das cuenta, ¿no? Cómo la formalización, ¿no es cierto? La formalización de una teoría facilita su evaluación, ¿cierto? No sé si he sido claro. Sí, profe. ¿Me puede dar las claves, por favor, de la semana? Claro que sí. Dame un segundo, por favor. Espérate. A ver, mira, en lo que respecta a la pregunta de la lectura, a ver, la alternativa correcta es la B de barco y en lo que concierne a los ejercicios de clase, 1C de casa, 2A de avión, 3D de dado, 4E de nano, 5B de barco, 6A de avión, 7E de nano y 8C de casa. Está servida, Melody. No sé si tienes alguna otra consulta. Por ahora no, profesor. Bueno, muchísimas gracias. Le doy la bienvenida al estudiante Julio. Julio Andrés, bienvenido a la sesión de consultas académicas. ¿En qué te puedo ayudar? Profesor, buenas tardes. ¿Qué Sí, en tal? el chat le he enviado una foto de mi consulta. Si lo puede revisar, por favor. Eh, Todavía no ha llegado nada al chat, Julio. No sé si lo puedes volver a enviar. Sí, claro. Un segundo, por favor. Ya Profesor, ya le llegó la envié. pregunta, Julio. Un segundo, por favor, ¿ya?
¿Cuál es la pregunta? Sí, profesor, lo que pasa es que quiero saber cuál sería la respuesta. No Ya, entiendo bien. lo que pasa es que, mira, ¿sabes qué ocurre? Que me ha llegado golpeada la pregunta y no la puedo golpear. A ver, espérate un ratito, dame un segundo. Ya, ahora sí creo que... Ya, a ver, voy a leer, ¿ya? Para el enfoque falsacionista de Popper, una teoría es científica siempre que pueda ser contrastada con un enunciado básico. Asimismo, Popper insistió en que una teoría, para ser considerada científica, debe ser capaz de predecir hechos nuevos. Según lo anterior, se puede inferir que, a ver, otra vez ya, para el enfoque falsacionista de Popper, una teoría es científica siempre que pueda ser contrastada con un enunciado básico. Asimismo, Popper insistió en que una teoría, para ser considerada científica, debe ser capaz de predecir hechos nuevos. Según lo anterior, se puede inferir que A. Las críticas de Popper al falsacionismo ingenuo le permitieron renovar su enfoque inductivista. B. Un falsacionista nunca propondría hipótesis ad hoc que no impliquen predicciones nuevas. C. Cualquier teoría científica debe ser siempre capaz de refutar a otras teorías científicas. D. Cualquier enunciado básico está en la capacidad de someter a falsación una teoría científica. Popper nunca concluyó sus críticas a la lógica inductivista propia del positivismo lógico. Ya. A ver, vamos a ver. Bueno, la A es falso, ¿no? Porque Popper más bien rechaza el inductivismo en la ciencia, ¿no? La E también es falsa. Popper nunca concluyó sus críticas a la lógica inductivista. Eso es falso. A ver, tengo dudas, ¿ah? ¿A ti te han dado la respuesta o tú has marcado la C porque crees que esa es? Yo marqué la C porque creí que ese era y me basé en que, bueno, una teoría científica dice, ¿no? Cualquier teoría científica debe siempre ser capaz de refutar a otras teorías científicas y claro está que Popper se basaba en la refutación. Entonces yo me basé en eso, ¿no? Porque una teoría científica tiene que tener su peso como tal, como para No, pero contrastar. la falsación no significa eso. La falsación significa que una teoría, para ser científica, debe, al menos en principio, poder ser refutada. En eso consiste la falsación, no en refutar a otras teorías. Eso no O es. sea, sería en la capacidad de poder ser refutada. Claro, efectivamente, eso sí. O sea, una teoría, repito, para ser científica, debe poder ser, al menos en principio, al menos en principio, poder ser refutada. Si no tiene esa capacidad de ser refutada, entonces no es científica. Mira, te pongo un ejemplo. Es como si yo te dijera, este, la próxima semana en Perú va a haber un gran terremoto, ¿ya? Un terremoto de magnitud 8. Bueno, eso sí se puede refutar, ¿no? ¿No es cierto? Porque estás haciendo una afirmación, ¿cierto? La Ujú. próxima semana en Perú habrá un terremoto de magnitud 9. Eso se puede refutar, ¿cierto? O sea, Pero si yo te digo, es posible, como muchos de esos charlatanes que salen en la televisión, ¿no? Y te dicen,
es posible que este año haya un gran terremoto en Perú de magnitud 8, 9, qué sé yo, ¿no? ¿Ya? Ese es posible hace imposible la falsación, la refutación, ¿no? Porque si ocurre el terremoto, te dirán, ya ves, yo lo dije, yo lo vaticiné. Y si no ocurre, dicen, no, pero yo dije que era posible, nunca afirmé. ¿Me entiendes o no? Entonces, una teoría, según Popper, para que sea científica, debe, por lo menos en principio, poder ser refutada o falsada. Si no, no es científica. Y esa es la razón por la que él eh, criticó al marxismo lo mismo que al psicoanálisis. Aspectos importantes de tanto del marxismo como del psicoanálisis, porque decía de que estas teorías tienen aspectos que no se pueden falsar. Decía, lo que ocurre es que cuando queremos intentar falsar una teoría en el corazón del marxismo o del psicoanálisis, sus defensores introducen hipótesis ad hoc. O sea, ad hoc quiere decir exclusivas para un fin, ¿no? ¿No? Para defender ese aspecto, ¿no? ¿Ves? Ah, ya, profesor. En pocas palabras, la refutación como tal no es que se contraste con la, con otra, con otra teoría, ¿no? Como tal, sino en sí misma, que se pueda Sí, modificar, ¿sí? Bueno, refutar en realidad, no con otra. así es. Ah, ya, profesor, entiendo. A mí me parece, ¿sabes qué? Que aquí la respuesta es la B, ¿no? Un falsacionista nunca propondría hipótesis ad hoc. ¿Qué cosas son hipótesis ad hoc? Repito, son hipótesis exclusivas, o sea, hechas con un fin o para un fin, ¿no? Es como, por ejemplo, en términos jurídicos se habla de un juez ad hoc. Un juez ad hoc es un juez que se dedica a un caso de manera exclusiva. Mutatis mutandis, o sea, cambiando los hechos, llevándolos al terreno de la ciencia. Una hipótesis ad hoc es una hipótesis creada para un fin, ¿no? Dice, un falsacionista nunca propondría hipótesis ad hoc que no impliquen predicciones nuevas, ¿no? O sea, nunca propondría hipótesis ad hoc porque si no ya la teoría ya no podría ser refutada, ¿no? ¿Entiendes? Siempre y cuando que no impliquen predicciones nuevas, las cuales sí se pueden refutar. Las predicciones sí se pueden refutar. Tendríamos que esperar a ver si se cumplen, ¿no? Entonces, ad hoc creo que era Para un falsable fin determinado. para un Para fin un fin determinado. determinado, sí. ¿Esta pregunta de dónde la has sacado? Del examen del ciclo ordinario 2023-2. Del 2000. 23-2. Y esta es una pregunta bien, ¿cómo te digo? Bien técnica. Bueno, no sé si tienes alguna otra duda. No, profesor, esa es la única duda. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué tal, Gracie? ¿Qué tal, Daniela? ¿Qué tal, Melody? Bienvenida nuevamente. ¿En qué les puedo ayudar? Profesor, ¿podría resolver las preguntas 1, 3 y 7 de la clase, por favor? De esta semana, Sí, ya. Segundo. Confírmame si se ve el documento que estoy compartiendo, por favor. sí, profesor, sí se ve. A ver, dice uno, si la epistemología se interesa por la fundamentación filosófica de la ciencia,
Entonces, por ello mismo es plausible esperar que sea ella quien nos brinde, por ejemplo, otra vez, si la epistemología se interesa por la fundamentación filosófica de la ciencia, entonces por ello mismo es plausible esperar que sea ella quien nos brinde, por ejemplo, la respuesta está en la alternativa C, distinción entre objetividad y subjetividad en la ciencia. ¿Por qué? Porque la epistemología es una fundamentación filosófica de la ciencia, ¿no? Entonces, la epistemología estudia la ciencia y todo lo que tiene que ver con ella, por ejemplo, las teorías científicas, el método científico, los criterios de validación de una teoría, o sea, los criterios que nos permiten distinguir cuándo una teoría es científica, cuándo no, y también el tema de la objetividad en la ciencia es estudiado por la epistemología. ¿Se entiende eso? Sí, profesor, pero ¿por qué no podría ser la B? Porque dice serie de experimentos y observaciones directas en un laboratorio. No. O sea, dice, si la epistemología se interesa por la fundamentación, ojo, mira lo que dice, por la fundamentación filosófica de la ciencia, por la fundamentación filosófica de la ciencia. O sea, la epistemología estudia los fundamentos que hacen eh, que la ciencia sea un saber riguroso, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, desde ese punto de vista, lo que estudia es, por ejemplo, si la ciencia es un saber objetivo o no es objetivo. En cambio, esto de series, experimentos y observaciones ya es algo más específico que no tiene que ver con los fundamentos filosóficos de la ciencia, ¿no? No sé si me dejo entender. Sí, profesor. La otra pregunta era la 3, ¿no? Sí. Ya dice, luego suele asumirse que el conocimiento científico es un producto logrado en base a la aplicación del método científico. Esto es siguiendo reglas básicas de investigación. Luego, al postularse y después confirmarse cierta hipótesis, presumiéndola un nuevo conocimiento, entonces es correcto esperar que tal hipótesis necesariamente, la respuesta está en la alternativa D, se convierta en una teoría científica sobre el objeto estudiado. Claro, porque, mira, eh, el método científico que se emplea en la ciencia, o el método que se emplea en la ciencia, para no ser redundante, implica ciertos pasos, ciertas reglas, ¿no? El primer paso es detectar un problema. El segundo paso es proponer una hipótesis eh, sobre el problema. El tercer paso es contrastar la hipótesis con los hechos, con la realidad, ¿no es cierto? Ya, de eso se trata, ¿correcto? Y si la hipótesis es corroborada por la realidad, entonces se convierte en una teoría científica, ¿no es cierto? Eso es lo que ocurre. ¿Se entendió? Sí, pero ¿por qué no podría ser la A? Porque, porque acá dice, mira, suele asumirse que el conocimiento científico es un producto logrado en base a la aplicación del método científico. El método científico, ¿qué es? Es un procedimiento, es un conjunto de reglas, de pasos que tú debes seguir. ¿Cuáles son esos pasos? Primero el problema, después la hipótesis, después la contrastación y si la hipótesis supera la contrastación, entonces se convierte en una teoría. Eso es. Claro, pero cuando la hipótesis no sale de manera, por ejemplo, cuando yo he hecho planteamiento de problema, pero no sale como, como yo creía que iba a salir, está contradiciendo, ¿no? Y no está conforme. Por ejemplo, me basé en una teoría y la hipótesis que hice no se basó en esa teoría, salió otra cosa, Pero como mira lo que dice dice la... acá, dice, luego al postularse y después confirmarse, confirmarse.
cierta hipótesis, presumiéndola un nuevo, entonces es correcto esperar que tal hipótesis necesariamente, ¿no? O sea, si la hipótesis es confirmada, ¿en qué se convierte? ¿En una ley o teoría? En una ley o teoría, claro. Eso es, pues. Ah, ¿Ves? ya, profesor. Sí. Ya, y me dijiste la pregunta número 7, ¿no? Sí. Ya, a ver, dice Henri Poincaré, un prestigioso filósofo de la ciencia francés, escribía en 1902 que la experiencia es la única fuente de la verdad. Solo ella puede enseñarnos algo nuevo. Solo ella puede darnos la certeza. He aquí dos afirmaciones que nadie puede discutir. Si estas consideraciones de Poincaré son correctas, entonces cabe afirmar de él que la respuesta está en la alternativa E. Su pensamiento epistemológico muestra afinidad ideológica con el empirismo, porque tú sabes que el empirismo sostiene que eh, la verdad proviene de la experiencia, ¿no? Que también sostienen de que todo conocimiento comienza con la experiencia, que no hay nada en el entendimiento que no haya estado antes en nuestros sentidos, ¿no? Esas son las tesis del empirismo, ¿no? Entonces, cuando Poincaré sostiene que la única fuente de verdad es la experiencia, está proponiendo una idea afín con el empirismo que nosotros conocemos, que hemos trabajado en clase. ¿Entendió? Sí, profesor. Muy bien, está servida Gracie. Miren, Le había mandado una pregunta por el chat. ya. Termino con eso porque ya quedan dos minutos, ¿ya? Ya, a ver, dice, tradicionalmente se ha definido el conocimiento de acuerdo con una definición tripartita que sostiene que A sabe P, sí, solo sí, existe P, A cree que existe P, la creencia de A de que existe P está justificada. A ver, tradicionalmente se ha definido el conocimiento de acuerdo con una definición tripartita que sostiene que A sabe P, sí y solo sí existe P. A cree que existe P, la creencia de A de que existe P está justificada. No obstante, una objeción recurrente a esta definición ha sido que A solo es posible aplicarla cuando se tiene certeza apodíctica. ¿Ya? Solo es posible aplicarla cuando se tiene certeza apodíctica. B omite la clásica consideración del conocimiento empírico. C solo podría funcionar para el conocimiento científico natural. D cae en una contradicción psicologista que ha sido superada. E la justificación de la creencia debe a su vez estar justificada. Mm. A ver, esta sí me ha, me ha movido. Repito. Tradicionalmente se ha definido el conocimiento de acuerdo con una definición tripartita que sostiene que A sabe P sí, solo sí, A sabe P sí, solo sí, existe P. Ya. A cree que existe P.
la creencia de A de que existe P está justificada. No obstante, una objeción recurrente a esta definición ha sido que solo podría funcionar para el conocimiento científico natural, cae en una contradicción psicologista que ha sido superada. La justificación de la creencia debe a su vez estar. No sé, me parece que puede ser la A. Solo es posible aplicarla cuando se tiene certeza apodíctica. O sea, lo apodíctico es eh, considerar algo como cierto de manera necesaria y evidente, sin necesidad de demostración, ¿no? Sin necesidad de demostración. O sea, esta definición del conocimiento se da solamente en el campo formal, ¿no? No en el campo natural, ¿entiendes? Por eso es que la C es absurda, ¿no? Dice, solo podría funcionar para el conocimiento científico natural. No, aquí se está hablando del conocimiento, pero en términos formales. ¿Me dejo entender? Sí, Esa es la respuesta. profesor, me marca como alternativa la E. La justificación de la creencia debe a su vez estar justificada. Sí, Mm, Podría ser, porque, claro, o sea, la creencia de A de que existe P está justificada. La creencia de A de que existe P está, pero a su vez, esta creencia debe estar justificada. Sí, pues, ¿no? Podría ser eso. O sea, está medio enrevesada esta pregunta. Bueno, yo me despido hasta el día martes, perdón, hasta el día martes no, hasta el día 26 porque el día martes es 20, no, el día martes es 24, ¿no? El martes 24 no van a hacer clases, esas clases pasan para el día viernes 27, por si acaso. ¿Ya, Gracie? o sea, las consultas académicas también corren, ¿no? No solo las clases de También la mañana. igual que las clases, sí. Ok. Listo, me Gracias, despido. profesor. Gracias a ustedes. Hasta luego.